buenas tardes. Ya iniciaron clase porque nosotros no tenemos audio ni visión. No tienen visión. Hay que ver qué pasó con la cámara. No se logra escuchar en ningún campus, creo. Ensordecieron. No. ¿Ya todos regresaron? Es que no los veía. Soluteca presente. Muy bien. San Pedro Sula estamos todos. Eso. San Pedro Sula celebrando el Día de la Madre, doctor. ¿De qué? ¿San Pedro Sula? Presente, doctor, acá celebrando el Día de la Madre. Eso.
sí puede ocurrir, pero lo que ocurre... Doctor, Sí, ¿no hemos comenzado, sí? sí, hace 15 minutos. Se me hace que están dormidos de tanto comer, Es que no escuchamos nada, doctor. ¿no? Doctor, en Cihuatepeque también, yo estaba preguntando si habían iniciado porque aquí quedó la pantalla frisada y no se escucha nada. ¿No? Pero ahí ya se ve. ¿Y ya se oye? Ahorita, bueno, hasta ahorita ¿Se oye? le escucho. No, no se oye. Tienen que estar viendo una hoja de Excel que dice Brasil, balance monetario del sistema financiero. ¿La ven? Negativo, doctor. Negativo, por favor, ayúdennos. Entonces, denos Ahora un- sí. ¿Ya se ve? Ahora Hasta sí, ahorita. doctor. Bueno, entonces, ¿estamos listos? Bueno, ya que todos pueden ver entonces, estamos en la A14 y lo que queremos determinar es la política monetaria de nuestro país Brasil para ir cerrando ya nuestro análisis. Arriba dice activos monetarios, activos externos líquidos, crédito interno, en fin. Lo que me interesa que veamos es cuánto dinero hay en la economía brasileña. Entonces, quiero que todos vean, a eso se le llama el M1. M significa money, el money one, significa el dinero líquido que el país está inyectando al país. Si nosotros vemos que es creciente, vamos a decir que el gobierno aplicó una política monetaria expansiva, y si vemos que es decreciente, el gobierno habrá aplicado una política monetaria restrictiva. Entonces, tenemos que ver donde esté la liquidez. ¿Alguien encuentre la liquidez? El dinero. ¿Ya lo hallaron? Quiero que vean la línea 22, donde dice circulante en poder del público. Ese es el dinero que el Banco Central brasileño puso en circulación. Y vamos a ver si creció o no creció, y ya sabemos cómo se hace. Si la cierro y la vuelvo a abrir, ¿va a pasar algo malo? Ya
se le pegó el mal de la otra máquina, hace rato sí funcionaba bien. Necesito poner el igual. Se quitó la presentación, doctor. Ahorita se las vuelven a poner, es que está viendo la configuración. Hay que poner eso. ¿Qué es lo que ven? ¿No ven nada? Si abrió el programa de Excel, solo denle en el cuadrito y le da a moderar programas. En el cuadrito de Skype. ¿La ven? No, todavía no. Ahí vamos. Ahí está. Listo. Está cargando. Pone el signo más. El más. Hoy sí ya se ve y se escucha bien aquí en Cholo. Perfecto. Doctor, Sí. estaba hablando porque no le escuchamos nada. Es que hubo una... Bueno, lo van a hacer ustedes porque hay una desconfiguración de la computadora. Lo que hay que hacer es lo siguiente. En esta donde dice liquidez ampliada, calculen la tasa de crecimiento. Todos pónganme atención. Lo que hay que hacer es dividir la celda D21 entre la celda C21 menos 1 y luego ya sabemos que lo convertimos en porcentaje. Háganlo para todos los años, por favor. Y luego calculen la gráfica. Todos, por favor. Les voy a dar un minuto para hacerlo.
No, D21 entre C21 menos 1. Y luego la convierten en porcentaje y la copian en todas las celdas y la grafican. Ahora, por favor, hagan la gráfica. ¿Todos la tienen en nuestros campos virtuales? ¿Ya hicieron la gráfica? Solo quiero que todos me digan si ahí ya le agreguen su línea de tendencia, obviamente, y quiero que me digan si la tendencia es para arriba o la tendencia es para abajo. Escucho opiniones. En Tegucigalpa la han calculado. No, es que no seleccionaste los años, ¿verdad? Hay que seleccionar los años. No deja desde ahí, la tienes que volver a hacer. Pero si no, ya nada más agrega la línea de tendencia. Para la tarea sí tiene que llevar 2 años. Vemos una tendencia hacia abajo, pero que tiende a estabilizarse. Espero que todos ya la hayan hecho. Sí, doctor. Y la puedan ver. Ya a partir del 2016 se empieza a estabilizar, ¿cierto? ¿Cierto? 5 puntos. Participación. Bueno, entonces, primera conclusión para que todos apunten. Como muestra el gráfico anterior, el Banco Central brasileño ha tendido a realizar políticas monetarias contraccionistas. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir eso? Porque hay una reducción de la liquidez en el mercado monetario, ¿de acuerdo? En promedio. Muy bien, quiero que todos pongan atención porque ya vamos a concatenar todo lo que hemos visto de nuestra economía brasileña en análisis y así lo tienen que hacer para la tarea. ¿Qué tendríamos que observar ahora? Lo que tendríamos que observar ahora es por qué y entender. ¿Esto es congruente con la primera gráfica que hicimos? ¿El PIB hacia abajo? Sí, porque en automático cuando los gobiernos aplican políticas monetarias restrictivas, suben las tasas de interés porque hay menor liquidez en el mercado. Como hay menos dinero, sube el precio del dinero que se llama tasa de interés y esto provoca una disminución de la inversión y ya sabemos que la inversión es un rubro importante del Producto Interno Bruto.
Por lo tanto, el gobierno a través de su política monetaria ha contribuido a esta caída en la producción nacional. Ahora preguntemos, ¿por qué? ¿Por qué si el gobierno lo que persigue es que la economía crezca? ¿Sí sabían que todo gobierno su cometido económico es que crezca? Ese es el alfa y omega, es que la economía crezca, porque todos los problemas que tengan que ver con la economía se resuelven cuando la economía crece, y todos los problemas se agudizan cuando la economía no crece. Hablo de los problemas económicos, no de otro tipo de problemas. Hablando de política económica, ya tenemos nuestra primera inferencia. El gobierno tiende a hacer políticas restrictivas, y esto es congruente con lo que veíamos de disminución del Producto Interno Bruto. Ahora hay que preguntarnos, bueno, ¿y a poco el gobierno no sabía que esto iba a ser negativo? Sí, sí lo sabía. Entonces, ¿por qué aplica políticas monetarias restrictivas? Y aquí viene lo primero que ustedes tienen que analizar y que les debe venir a la cabeza. ¿Un gobierno aplica políticas monetarias restrictivas? Sí, solo sí, tiene un problema de inflación. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Significa que el gobierno brasileño, a través de su Banco Central, quiso disminuir la inflación y por eso sacrificó el crecimiento económico. ¿Sí queda claro lo que acabo de decir? Y apúntenlo en alguna forma en su reporte, ¿no? En aras de disminuir la inflación, el gobierno brasileño aplicó políticas monetarias restrictivas. Ahora, vamos a comprobar si eso que acabamos de decir es cierto, o el gobierno simplemente cometió un error y el ministro de, no es el de Economía el que hace esto en Brasil, el ministro de Finanzas, muy bien, gracias, el ministro de Finanzas y de Hacienda Pública es el que hace esto en Brasil, no el de Economía solo hace comercio exterior. Entonces, vamos a ver si el ministro cometió un error junto con el gobernador del Banco Central o no. ¿Perdón? No. Inflación no tiene que ver con devaluación, ¿de acuerdo? Inflación es cuando el promedio ponderado de los precios crece. Y devaluación es cuando el gobierno, a través del Banco Central, no la deprecia, la devalúa. Es una cuestión de semántica. Depreciar y devaluar es exactamente lo mismo. Es que tengamos que pagar más de la moneda doméstica por la moneda internacional. Pero cuando lo hace el gobierno se llama devaluación y cuando lo hace el mercado se llama depreciación. Es la única diferencia, pero es lo mismo, Sí. ¿Y contraccionismo cuál sería? Que Una política neutral, muy bien. Preguntan aquí, y cuando el gobierno ve que la economía funciona adecuadamente, se dice que aplica una política de neutro. Una política de neutro no significa que no hace nada, significa que todo el tiempo le está inyectando liquidez al mercado en función y en ritmo de la tasa de crecimiento del PIB. O sea, si el PIB crece 3%, el Banco Central le inyecta 3% más de dinero a la economía. Si el Banco Central no hiciera eso, en automático sería un detractor de la economía. Esa es una política de neutro, entonces no significa que no hace nada. Una política de neutro es si crece la economía, en ese porcentaje le doy liquidez, pero también si crece un poco menos que en el anterior, también le retiro esa liquidez, pero eso es cuando la economía es estable. Que lo que hicieron fue inyectarle dinero a la economía, pues, cuando pasó el problema ese de la... Pero aquí preguntan, cuando el problema norteamericano, a fines de la década pasada, el gobierno le inyectó dinero al mercado, sí, pero ojo, no lo hizo a través de la política monetaria. Qué bueno que sale la pregunta para que todos lo entiendan. Lo hizo a través de la política fiscal. Lo que hizo el gobierno fue canalizar dinero a través de la esfera de la economía, no a través del Banco Central. Es decir, la Fed no imprimió más dólares, ni vendió ni compró bonos, sino que fiscalmente el gobierno lo que hizo fue tomar dinero del erario público y prestar a las empresas y salvarlas. Eso no es bueno,
ni habla bien de los paladines del mercado y del capitalismo. ¿Por qué? Porque el dinero del pueblo se usó para salvar a unos cuantos. Ojo, lo que hizo Estados Unidos fue inadecuado y por eso hubo protestas, ¿no? ¿Por qué todos salvamos a unos pocos? Eso no se debe hacer en una economía que se jacta de ser los defensores del capitalismo, pero eso lo hizo Obama. Y tomó el dinero del pueblo y se los repartió a los empresarios para que no quebraran. El argumento era válido, dijo, si quiebran todas estas empresas, se nos viene una crisis terrible, porque no nada más va a ser el problema con ellas, sino que se viene el desempleo y se viene una crisis más aguda. Como sea, él tomó el dinero que no era de él, sino que era del pueblo norteamericano, para salvar a unos cuantos. Eso no se debe hacer, pero eso hizo Obama. ¿No? O sea, sí hay intereses, pero aún así yo no puedo. Voy a prestar a él y vamos a ganar los dos. Pero bueno, nada más para entender como la pregunta. ¿Se pudo o no se pudo acá? ¿No? ¿Todos ven el Excel? Bueno, entonces, quiero que ahora todos vayan a la primera hoja. ¿Sí se acuerdan qué era la primera hoja? Son todos los indicadores económicos. Y quiero que vean, vamos a ver qué pasaba con la inflación. Vamos a ver qué pasa con la inflación. Conste que ya vamos cerrando y quiero que todos estén atentos. La fila 64 nos habla de los precios. La línea 65 dice variación de los precios al consumidor. Esa tasa que viene ahí, todos apúntenlo, es la tasa de inflación. Yo en el curso ese de economía gerencial les enseñé cómo se calculaba. Aquí ya viene calculado. Simplemente es que sepan que esa tasa de crecimiento del índice de precios al consumidor es lo que llamamos coloquialmente inflación, que significa que el conjunto de los precios crece y que la moneda pierde poder adquisitivo, pero no frente a otra moneda, sino frente a una canasta de bienes. ¿Sí queda claro? Cada vez compramos menos bienes con el mismo dinero. Eso se llama pérdida del poder adquisitivo. Nada que ver con la devaluación. Una devaluación es cuando hay que pagar más moneda por otra moneda, o depreciación. Eso está totalmente ajeno a este concepto. ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces ahora quiero que grafiquen la inflación. Quiero que grafiquen la inflación. Yo no la puedo graficar porque la computadora está maldita y juega en mi contra, pero quiero que grafiquen este que dice porcentajes anuales, que empieza en 5.9 y termina en 6.3. Un favor, ¿le sube hasta arriba? A ver, quiero ver. Muy bien, gracias. Ya, a las 60. ¿Ya la graficaron todos? La línea 66 es la que van a graficar. Y díganme hacia dónde tienden los precios. Doctor, nosotros podemos observar que en el año 2000, prácticamente 2014, ¿Sí? hay un punto de inflexión. Muy bien. ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Ok. Pero después se estabiliza el precio en el año 2016, 2015. ¿Quién eres? Dime tu nombre. Martín. Martín, muy bien, Martín. Ahí va. Lo que dice usted es correcto. Martín, eso que ve en esa gráfica es congruente con la política monetaria que aplicó el Banco Central brasileño? ¿Sí o no? Sí, doctor. Muy bien. Esa es la respuesta. En ese monosílabo, sí. Quiero que todos lo tengan muy claro. ¿Ya lo arreglaste? ¿Qué era? Muy bien.
Entonces, ahora sí entendemos, el gobierno brasileño no es estúpido. Tenía que contener el crecimiento de los precios y a cambio de ello decidió sacrificar el crecimiento económico. Y entonces, inicialmente tenían una inflación de 5.9, que más o menos se bajó y luego volvió a subir y se mantenía, pero si no hacían algo, la inflación iba a seguir creciendo. De hecho, si vemos efectivamente, como dice Martín, en San Pedro, al último, si el gobierno brasileño no hubiera hecho esa política monetaria restrictiva, tendrían una inflación mayor a 2 dígitos, bueno, mayor a 10 por lo menos. Y para que un país tenga precios controlados, ya lo habíamos mencionado, tiene que tener una inflación de menos de 10%. Por eso lo que yo les decía del caso de Honduras, ¿se acuerdan? Cuando me decían, es que finalmente sí sentimos que hay mucha inflación. Sí, pero es 4.5 o algo así, ¿no? 4.7. Aunque sí hay prácticamente se estaría anulando. Lo malo es que los salarios crecen menos que los precios. O sea, a usted cuando hay inflación de 5%, automáticamente su patrón le da 5% más. No, eso va generando un rezago en los niveles de vida, ¿de acuerdo? Y eso es lo que va haciendo, a ese se le llama salario real, que el salario real crezca mucho menos que el salario nominal y crezca mucho menos que los precios. Y eso deteriora nuestros niveles de vida, ¿sí? Pero por ahí va la idea. Muy bien, entonces ya tenemos 2 conclusiones nuevas, y es que la política monetaria de Brasil fue en términos de tendencia en el periodo completo, a la tendencia a la restricción, a la contracción. Y ya entendimos por qué. Porque querían controlar la inflación. Si aquí hubiéramos visto que la inflación era de 1%, de 1.5, hubiéramos visto necesariamente que el gobierno hubiera aplicado políticas monetarias expansivas. Muy bien. Si nadie tiene dudas, apunten eso en su conclusión de Brasil. Y vamos a pasar a la parte de la política fiscal. Quiero que todos vayan a la A15. La A14 fue para determinar la política monetaria y ahora vamos a ver si el gobierno gasta más, decimos que hay una expansión fiscal. Si el gobierno gasta menos, decimos que hay una contracción fiscal. En este caso no vamos a encontrar neutros, ¿no? Pero podría haber. Muy bien, entonces ya que todos estamos en la A15, veamos lo que dice ahí. Y esta está medida en millones de reales, no está medida en millones de dólares. Por lo tanto no vamos a poder sacar la proporción respecto de la de los dólares, pero con esta misma hoja podemos manipular todo. Entonces quiero que vean, el ingreso total del gobierno, ¿cuánto fue en 2016? 1.314.953 millones de reales, ¿de acuerdo? O sea, esta cantidad que ustedes ven en esa celda, multiplíquenla por 1.000.000. Para que ese es el número real, le faltan todos esos ceros, para que entiendan de qué tamaño fue. Muy bien, ese es el ingreso que tuvo el gobierno brasileño. Real brasileño, pero ahorita vamos a calcular los porcentajes. Si comparamos reales contra reales, se vale. Reales contra dólares no se vale. Muy bien, vamos a ver de dónde sacó su dinero el gobierno de Brasil, igual que aquella vez yo les platiqué de dónde sacó su dinero el gobierno hondureño, ¿no? Dice, ingresos corrientes. ¿De dónde vinieron estos ingresos corrientes? Esos 235.052 se dividen de ingresos tributarios e ingresos no tributarios. O sea, todo el dinero que obtuvo por el cobro de impuestos y todo el dinero que vino de otro lado de los impuestos. Quiero que hagan la siguiente gráfica.
primero para entender, ¿de dónde obtiene más dinero el gobierno de Brasil? ¿De los impuestos o de otros ingresos? Sin necesidad de hacer una gráfica, ahí podemos ver, pero podríamos hacer la gráfica y tendría que ser una gráfica de participación, no de tasa de crecimiento. Es decir, simplemente dividiríamos, sacaríamos un cociente de cuánto representa del ingreso total el ingreso tributario a través del tiempo, para ver si el gobierno va cobrando más impuestos o no. Pero como nuestra tarea del día de hoy no es esa, sino simplemente determinar si el gobierno gasta más o gasta menos, en eso nos vamos a concentrar. Pero podríamos hacer ese análisis. Entonces, el gobierno tiene ahí su ingreso total dividido en lo que obtiene por ingresos tributarios y no tributarios, y luego lo que tiene vía de ingresos de capital. Pero vemos que nada más tiene ahí en 2012 y 2015. Para los que se preguntan qué es eso, son las ganancias que generan las empresas paraestatales. Esas no están en los ingresos no tributarios, donde lo que hay son derechos, aprovechamientos, lo que cobran por permisos, pasaportes, licencias, todo eso que ustedes ya conocen y que no se traduce en un impuesto ni arancel, eso está ahí. Muy bien, y donaciones, pues ya vimos que o no las registraron o nadie le donó nada a Brasil. ¿De acuerdo? Y ahí vemos el gasto. Si nosotros restamos, si sacamos la diferencia aritmética entre el ingreso y el gasto, vamos a encontrar que hay un déficit. A ese se le llama déficit fiscal. O sea, sería restar la celda B8 menos la celda B14. Y entonces veríamos que hay un déficit fiscal. Pero eso ya lo analizamos el sábado hace 8 días. Lo que nos interesa ahora es saber qué ocurre con el gasto del gobierno. ¿El gobierno gasta más o gasta menos? Y entonces lo único que tienen que hacer es calcular la tasa de crecimiento de la fila 14. Por favor, todos háganlo. Perdón, de la fila 14. Ahí va el... Vamos a ver si se acabó la maldición de la computadora.
Muy bien. Les debe dar una gráfica como esa. ¿Sí? Sí. Luego le da ahí y luego aprieta control. Doctor, con el comportamiento de los datos podemos observar de que el gobierno está aplicando una política fiscal de carácter contraccionista o restrictiva. Sí, es lo mismo contraccionista o... ajá. Muy bien. Muy bien, entonces concluyendo, ¿esto es congruente con lo que le pasa a Brasil en materia de crecimiento económico? Sí, todo lo que platicábamos la semana pasada y lo que estamos viendo ahora, el actuar del gobierno no fue para contrarrestar los efectos negativos de la crisis, al revés, el mismo gobierno contribuyó a que la economía no pudiera retomar el rumbo del crecimiento. Aquí la pregunta es, bueno, ¿y por qué el gobierno hizo eso si todo gobierno pretende que la economía crezca? Y todo tiene sentido. De acuerdo a todo lo que hemos analizado, el gobierno ya no podía seguirse endeudando. Si ya no podía seguir endeudándose, entonces tuvo que reducir sus gastos y por eso tenemos esta tendencia bajista, en cuanto al gasto del gobierno, más el problema del sector externo que ya vimos con un déficit de, no me acuerdo, 40 y tantos mil millones de dólares. O 60 y tantos mil millones de dólares, el problema de inflación, y por lo tanto, pues desafortunadamente lo que hemos visto, y que sí es real con las noticias que hemos leído de Brasil, esto es lo que ha ocurrido en materia genérica con Brasil. Y ya nada más para ir concluyendo esta parte de nuestro análisis de Brasil, ¿cuál es la perspectiva? La perspectiva de Brasil es que no tiene todavía, no se ve en el horizonte cuándo vendrá la recuperación. Eso es muy interesante. ¿Se acuerdan que en la tarea hay que hacer prospectiva al final? Que eso decía nuestra metodología. ¿La prospectiva cuál será? No se ve todavía el día de hoy hacia dónde va o cuándo va a retomar el rumbo del crecimiento económico Brasil, ni el cambio de la política económica en materia fiscal, monetaria y cambiaria. Eso es importante. Y si nosotros nos ponemos todavía más inteligentes, sabemos que hace un par de meses el señor Donald Trump le declaró la guerra al mundo, la guerra comercial, y subió el precio, puso un arancel a los metales. ¿Sí se acuerdan o sí lo leyeron en algún lado? Bueno, no sé si ustedes lo sepan, pero Brasil, y si revisan los datos, pues es el principal exportador de metal a Estados Unidos. O sea que si nosotros nos ponemos a buscarle todavía más,
Brasil, se va a ver todavía más afectado en 2018, de lo que se ha visto afectado en los últimos años. Tendrá que diversificar sus exportaciones, lo que decíamos, pero el problema es que no va a encontrar otro cliente con tanto dinero como los norteamericanos. Entonces todo eso tienen que apuntarlo ahí en su reporte de Brasil. Lo que podemos decir es eso, ¿no? México prácticamente toda su exportación es para Estados Unidos, más del 80%. Y estas medidas que está tomando Trump ahí para cargarle más impuestos, más aranceles, afecta pues directamente la economía de México, ¿no? En este caso, a través de ese tratado. Sí, no, bueno, a nosotros sí. Nos afectaría tanto como a ustedes dejar de recibir las remesas. De ese tamaño sería la economía. Y migratoriamente también tiene el problema con todos los latinos. México no tiene diversificados sus mercados, ni sus exportaciones, porque lo principal que exporta todavía es petróleo y aguacate y otro tipo de productos como esos, y su principal cliente es Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos dijera ya no te quiero comprar, mexicanito feo, entonces en 3 meses estaríamos en una crisis terrible. Pero a él no le conviene dejar de comprarle a México tampoco. Eso es importante. Y nos puso un muro y ya mandamos al Chapo, hizo túneles por abajo. Entonces, ese problema está resuelto. Muy bien. Entonces, concluyamos con esa parte, con nuestro país de análisis. Hay más cosas que podemos decir. Pues ahí tienen ustedes toda una base de datos para decir todo lo que ustedes quieran. La tarea, finalizando la parte de la tarea, no se deben llevar más de 5 o 6 hojas, incluyendo gráficas y describiéndolas de su país. Tomen como guía el caso que vimos de Honduras. Y listo. Y así deben analizar su país. Si alguien en el proceso tiene una duda, yo con todo gusto estoy disponible en el correo electrónico. A veces me tardaré en contestar, pero con todo gusto resuelvo las dudas. ¿Aló, doctor? Sí. Una pregunta un poco, tal vez, inocente o olvidadiza. Todas las infografías son de Honduras, ¿verdad? ¿O del país que fue asignado? No, voy a aclararlo. Infografía nada más es una de tarea. Sí, pero cada uno va a hacer una infografía de Honduras o la infografía del país que fue asignado. No, cada uno de ustedes va a hacer una infografía de Honduras. Y lo que quiero es que todas sean diferentes. Ah, ok, excelente. No, la infografía es de Honduras, no es del país que van a analizar. Ustedes ya escogieron un país y de ese país van a hacer un análisis como el que vimos de Honduras y como el que acabamos de terminar de Brasil. Y la infografía es de Honduras, nada más, y todos van a hacer una infografía de Honduras. Quiero que ustedes, el chiste de esta clase es que ustedes hayan entendido la generalidad de cómo se analiza una economía en su aspecto de política económica y de economía en general. Entonces, como ya conocen el caso hondureño, yo les di un documento, quiero que eso lo conviertan en imágenes, que den información, y eso se le llama infografía. Y a su vez, quiero que analicen otro país. Entonces, son 2 tareas diferentes, pero qué bueno que sale la aclaración. Y ahorita vamos a destinar el tiempo que nos queda precisamente a revisar las otras infografías que tenemos. Esas infografías, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de verlas, son infografías de los Objetivos del Milenio para el Desarrollo de las Naciones Unidas. La primera que revisamos, si se acuerdan, es del caso de la pobreza. Entonces vamos a revisar las demás. Excel se murió. Cerrar, ¿no? Pero qué bueno que lo encontraste.
te metiste a la... Ahora quiero compartir otra pantalla. Bueno, voy a abrir más. ¿Las abro todas de una vez? Son 8 PDF. Aquí están las 8 infografías de Naciones Unidas a través de su Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Quiero que las revisemos para que conozcan más de qué es lo que está haciendo el entorno internacional para ayudar a los países con estas problemáticas que acabamos de revisar. ¿Cómo se llama? ¿Algún programa especial para hacer ese tipo de las figuras y todo, para hacer esas infografías o cómo quiere usted que se los planteemos, así como están esas o cada quien adopta su... Bueno, entonces aquí tenemos, esa ya la revisamos, es la número 1. Todos la ven, mis queridos amigos de Choluteca, de Sigua, de San Pedro. ¿Ven la pantalla? Sí la vemos. Muy bien. Esa ya la revisamos, por eso me la voy a saltar. Ese Sí, es el primer objetivo. también se ve claro. Y ahora vamos a la 2. El segundo objetivo es lograr la enseñanza primaria universal. Vean esta infografía, todo lo que nos dice en unas cuantas imágenes. Meta 2A, asegurar que para el año 2015 los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Para las Naciones Unidas y la CEPAL, ese ciclo tiene una duración promedio de 6 años. ¿De acuerdo? Que los niños por lo menos tengan esa educación de 6 años y dice, vamos a ver los resultados. Alumnos matriculados preprimaria, 66%. O sea, 2/3 de los niños de los países obtienen ese ya es un resultado. Primaria, 93%. Ese es un resultado muy bueno. Y secundaria, 73%. Esos son ya los alumnos que están matriculados, o sea, los que ya están inscritos en ese programa. Aquí vean la imagen, para que todos vayan aprendiendo la lupa. ¿Qué quiere decir ODM2? Objetivo de Desarrollo del Milenio número 2, porque el primero era el de la pobreza, el segundo es el de la educación. Y ahí dice, lenta expansión del acceso de los niños pequeños a la educación preprimaria. Quiero que vean el símbolo que tiene ahí. Ese símbolo que se llama en español el signo de admiración. ¿Qué significará en una infografía? Significa atención. Para que vayan viendo qué significan estos cositas que hay que colocar ahí. Ahora que están de moda los emoticones, pues ahí pueden poner sus caritas tristes, felices, me gusta, ya no me gusta, me entristece, ¿no? Lenta expansión de acceso de los niños pequeños a la educación primaria, altos niveles de escolarización de la población en edad de asistir al nivel primario y baja matriculación en el nivel secundario. ¿Sí ven la diferencia entre este mensaje, el mensaje verde y el mensaje de allá? Y el color algo nos dice. ¿Ya vieron? ¿Qué nos dice el color verde respecto del color rojo? Este todavía no avanza y este ya está más avanzado. ¿Ya vieron? Además de que no nada más me interesa que conozca cómo se hacen las infografías, sino lo que implica esta infografía. Y luego dice ahí,
Completar es un objetivo, ¿no? Completar el nivel primario es insuficiente para que la población obtenga ingresos que le permitan situarse fuera de la línea de la pobreza, y para ello se necesitan estudios secundarios completos. Lo que la ONU y la CEPAL investigaron es que para que las personas puedan ganar más dinero, tienen que estudiar más, ¿sí? ¿Cómo puede la gente mejorar el ingreso de sus países, el nivel de renta? Generando niveles educativos. No lo voy a decir yo, no lo dicen las Naciones Unidas, lo sabemos todos los habitantes del mundo. La panacea, la resultante, lo más importante para que un país pueda aspirar al crecimiento y después al desarrollo es con una educación para todos. Entre más educación tengan los países, más posibilidades de desarrollo tendrán, y entre menos posibilidades de desarrollo tendrán. La educación es la respuesta de todo esto, cómo salimos de la pobreza y cómo logramos el crecimiento. Pues se empieza por educar a tus habitantes en todos los sentidos, por capacitarlos. Luego vean las figuritas, es importante. Esta lamparita dice, expandir la cobertura y el acceso a la educación inicial y preescolar. ¿Por qué habrá una lámpara y una flecha hacia allá? Vean esta llave, este cuadro sinóptico. El camino que deben recorrer los niños y jóvenes, vean, le falta acento, para tener herramientas suficientes para la inclusión económica y social, es cada vez más largo, pero ese esfuerzo aumenta su capacidad para ejercer plenamente sus derechos ciudadanos. Claro, si la gente no tiene educación y no conoce sus derechos, pues menos va a pedir que se los respeten. ¿Están de acuerdo? Eso es muy importante, ¿no? Y luego vean cómo la flecha fluye hacia el lado derecho. Generalizar la conclusión de la educación secundaria. Y vean que abajo va un autobús escolar en rumbo a la educación secundaria, porque es congruente con lo que ya no se ve de la infografía. ¿Ya vieron que cada cosa que aparece ahí nos dice algo? Bueno, vamos al 3. El tercer objetivo del milenio tiene que ver con la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Somos economías atrasadas y sociedades atrasadas, todas las de América Latina. Este no tendría que ser un tema que se discuta. Todos somos iguales y todos debemos tener los mismos derechos. Esto no tiene que discutirse, no debe ser un tema, pero como sigue habiendo tanta desigualdad, entonces por eso es que tiene que haber un objetivo en este sentido. Entonces el tercer objetivo, ya vieron arriba bien el 3, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. No es posible que en pleno 2018, más del 30% de las mujeres a nivel mundial ganen menos dinero que los hombres que hagan lo mismo. ¿Por qué si son más inteligentes? ¿Por qué? Ese tipo de absurdos, ¿no? Tendríamos que ganar lo mismo, efectivamente. Mejoramiento lento y sostenido de la situación de las mujeres. Quiero que vean los colores. Progreso heterogéneo, significa que es diferente. Cambios culturales significativos, es una cuestión de cultura. Desde que somos niños, las mujeres hacen unas cosas y los hombres hacemos otras cosas. Ellas tienen ciertas obligaciones que los hombres no. Hay que erradicar todas esas cuestiones culturales. Luego está el problema de doble discriminación de las mujeres que pertenecen a alguna etnia, las mujeres indígenas. Luego, la discriminación o desigualdad de género en los habitantes de zonas rurales, que no son indígenas, pero no sigue sin haber urbanidad. Luego está la parte de la discriminación. Es discriminada por el simple hecho de ser mujer. Ese es el absurdo. Avances dispares y mujeres afrodescendientes. Para el caso de Centroamérica y Sudamérica, tenemos ese asunto de las mujeres afrodescendientes, ¿no? Que todavía se les complica mucho más. Y luego vean, la flechita viene para acá. ¿Cuál es la idea? Reducir las múltiples discriminaciones que experimentan las habitantes de zonas rurales, así como las mujeres indígenas y afrodescendientes.
Y luego meta 3A, eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005 y en todos los niveles de la enseñanza para el año 2015. Estos datos ya existen porque ya es el resultado. En el ámbito educativo ha habido importantes progresos en el acceso a las niñas a la educación formal, principalmente en la secundaria y terciaria, que es la educación media en comparación con los niños. Quiero que vean que estas infografías no son viejas, son nuevas. Por lo tanto, aquí vienen los objetivos y ahí mismo vienen los resultados que se están obteniendo. Todo esto deriva de un libro como de 500 páginas, y de ahí sacaron simplemente 8 infografías, y eso es lo que ustedes van a lograr con el caso de Honduras para el caso de desarrollo económico y político. Y luego quiero que vean esta gráfica. Aquí viene niños más 0,5. Ajá, es el tiempo, índices de paridad de género en la educación primaria, secundaria y terciaria, para el caso de 2012, primaria 1,0, secundaria, terciaria, y luego vean el caso de las niñas. ¿Ya vieron que esta gráfica se lee de izquierda a derecha y de derecha a izquierda? ¿Esta línea? No es corrida toda a la derecha ni toda a la izquierda. Se lee de aquí para acá y de acá para acá. Ajá, así se debe de leer. Y luego viene aquí un signo de admiración que es, atención, autonomía económica. La estructura del mercado laboral y la participación laboral femenina mantienen sus principales rasgos de inequidad. Hay trabajos para mujeres y hay trabajos para hombres. Mal. ¿Ah? 1 de cada 3 mujeres no logran generar ingresos propios. Y luego vean la brecha de remuneración. Personas que hacen lo mismo en una escala de un índice de 100, las mujeres tienen 13 puntos menos. ¿Por qué? Porque son mujeres. Ese es el absurdo. Lo que gana una mujer por cada $100 gana un hombre alrededor de 2013. Otro signo de admiración. No se ha modificado la estructura del mercado laboral. Sigue siendo el mismo. Los costos de la participación laboral han sido asumidos de manera individual. Y quiero que vean esta imagen de acá, qué interesante, la que dice barreras, vean, de segmentación ocupacional. ¿Cómo se segmenta el mercado laboral en función de si eres mujer o eres hombre? Luego, siempre el paraguas, la sombrilla, ¿qué muestra? ¿Cómo me puedo cubrir? Y vean lo que dice acá, protección. Ajá. ¿Qué dice? Social. Protección social. Pero quiero que vean lo que significa ese paraguas invertido. Significa no hay protección. Que no hay protección, muy bien. Las políticas públicas no han sido capaces de mejorar las condiciones de acceso a las mujeres al mercado laboral ni de garantizar su permanencia. Por eso ese objetivo no se puede soslayar y va a seguir probablemente otros 30 años, ojalá cada vez menos, ¿no? Y luego que aquí viene obviamente desde México hasta Argentina, los datos, y dice aquí en verde, en la región prácticamente se ha triplicado el número de escaños ocupados por mujeres. Significa que hemos avanzado, pero aún así nos falta mucho, ¿no? Por mujeres en los parlamentos nacionales, y en el último decenio ha aumentado el número de mujeres en el máximo nivel representativo de los países. Esperamos ver más presidentas mujeres al frente de los países, trabajando en lo que deben trabajar los países, y no en tonterías, ¿no? Como a veces se ocurre. Quiero que vean aquí esta figurita, ¿no? Y la flechita. Necesidad de consolidar los logros ya alcanzados. Que eso que ya se alcanzó no se vaya a perder. Hay que hacerlo que se consolide. Y quiero que vean hacia dónde está este muñequito. Y luego viene de allá para acá, ¿no? Cultura política y social de los países, y riesgos de retrocesos. ¿Hay posibilidad de ir hacia atrás? Sí, políticamente ocurre. Lo que les ocurrió a ustedes a fines del año pasado es un retroceso, por ejemplo, a nivel de política, ¿no? Que alguien viole la Constitución y sea el mismo presidente, esos son retrocesos políticos y sociales. Ha habido avances en la autonomía física de las mujeres, pero la violencia contra las mujeres persiste en todas sus formas. El número de feminicidios, que significa que maten a alguien por su condición de ser mujer, no sé si ustedes lo saben, pero es gravísimo en toda América,
en toda América, bueno, descontando a los canadienses y a los gringos, llevadas a cabo para prevenirla, sancionarla y erradicarla. Cambios legislativos, leyes contra la violencia hacia la mujer, despenalización del aborto y anticoncepción de emergencia. Pues ahí depende de la cultura de los países. Hay países donde ya es legal en casi todos el aborto, pero hay otros donde no, y ahí hay más cuestiones culturales, religiosas y de otro tipo, que va a estar más complicado que haya acuerdos. Pero bueno. El cuarto objetivo, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. Reducir en 2/3 partes de 1990 a 2015 la mortalidad de los niños menores de 15 años. Y ahí viene una gráfica muy bonita. Esta línea verde son las mortalidades de niños menores de 5 años y la línea roja la mortalidad infantil de niños menores de 1 año. ¿Por qué está verde? Bueno, pues porque si se fijan, se ha reducido el número de muertes. ¿Ya vieron que esta gráfica va hacia abajo? Esta gráfica va hacia abajo porque indica que las muertes se han reducido, porque ha habido programas de vacunación masiva, terapia de rehidratación oral, los niños mueren muchas veces deshidratados, lactancia materna, control de salud de los niños sanos, aumento de la cobertura de servicios básicos. Y luego abajo dice, muertes por 1000 nacidos vivos, y vean qué bonita gráfica, para que vayan pensando ustedes cómo van a ir haciendo las cosas. Y hay un signo de admiración, entonces, atención, dice ahí, ¿no? En 2013 se registraron 196,000 muertes de niños menores de 5 años en la región. Muy grave, ¿no? Un niño muere cada 3 minutos, y vean lo dramático de que venga ahí el reloj, y en rojo, en algún lugar de América Latina y el Caribe. Gravísimo, ¿no? Vean aquí el bebé, 60% muere antes de cumplir 1 año. Por eso viene el bebé. Mueren básicamente lo que dice nuestra infografía, de neumonía y de diarrea, porque se deshidratan lo que ven en el otro. En medio de este cuadro sinóptico tenemos una gráfica. ¿Sí se han dado cuenta que esta gráfica muestra proporciones? 50% de la muerte antes de los 28 días de vida. Salud. Periodo neonatal, se mueren antes de nacer. Partos prematuros, asfixias durante el parto e infecciones. Las 48 horas posteriores al nacimiento son el periodo más importante para la supervivencia de un recién nacido. Todo esto aplica para nuestros países de América Latina, ¿sí? Y la última parte de la infografía dice, fortalecimiento de los sistemas de salud, parto seguro y cuidados neonatales eficaces. Y luego en verde hay logros. La región logró eliminar casi por completo el sarampión a fines de la década de los 2000, vacunando a la población infantil a través de programas y de campañas nacionales de vacunación. Atención, a pesar de este panorama favorable, la presencia de casos provenientes de otras regiones del mundo ha causado brotes aislados en algunos países de América Latina. Y la flechita, seguir realizando esfuerzos para mantener los niveles de cobertura, especialmente en las zonas más vulnerables de los países. Los niños que viven en condiciones muy tristes, en las montañas o por ahí. Y quiero que vean las marcas de agua, ahí hay uno que habla de niños, y hasta el mapa de todo el subcontinente, desde México hasta abajo. Esa fue la infografía número 4. Esta es la infografía número 5, que es el quinto objetivo del desarrollo del milenio, que es mejorar la salud materna. Meta 5, reducir entre 1990 y 2015 la mortalidad en 3/4 partes, o sea, en 75%. Y ahí hay un cuadrito verde, ya vamos entendiendo más fácil, ¿no? Ha aumentado también la asistencia de partos por el personal especializado, proporción de partos con asistencia del personal sanitario especializado, y aquí viene una gráfica que explica todo de manera muy fácil, 90, 2000, 2014, 81%, 88% y 92%. Esos son los logros. Y luego dice abajo, atención, y viene un rojo, la mortalidad materna permanece en la región, o sea, el problema no se ha erradicado, por lo tanto tiene que seguir avanzándose. La causa de las defunciones maternas se asocian con las complicaciones del embarazo,
Y la razón de mortalidad materna, 190 muertes por cada 100.000 nacidos vivos y 77.000 por cada 100.000 nacidos vivos. En el Caribe y en América Latina, ¿de acuerdo? Allá tenemos, atención, la gráfica, la tasa de fecundidad de adolescentes en América Latina y el Caribe es una de las más altas. Desafortunadamente, no sirven todas las campañas. Niñas de 12 y 13 años se embarazan y tienen pequeños, ¿no? Aquí está África subsahariana, 118, América Latina y el Caribe, 76, y bueno, los demás casos. Meta 5B, lograr para el año 2015 el acceso universal para la salud reproductiva de las mamás jóvenes y no tan jóvenes. Y ahí hay logros, por eso viene verde. La región ha mejorado la atención prenatal y presenta una situación favorable en comparación con otras regiones del mundo. Cobertura de atención prenatal del 90, 2000 y 2014. Cobertura de atención prenatal, al menos 4 consultas durante el embarazo. Vean cómo ha cambiado, arriba decía, al menos una consulta. Otro punto verde, la región logró progresos tanto en la tasa de uso de anticonceptivos como en la satisfacción de las necesidades de planificación familiar. Pero aún así sigue el problema, ¿no? Y quiero que vean esta gráfica, dice América Latina y el Caribe, vamos a ver qué dice la ABCISA, y ahí en una marca de agua viene una mamá embarazada, ¿ya vieron? Ahí ahora que viene mañana, el Día de las Madres, ¿no? Y entonces vean, del 90 al 2013, tasa de uso de anticonceptivos, aunque ha tendido a estabilizarse el uso, sigue creciendo lentamente. Vean esta gráfica en términos matemáticos, crece muy lento, pero crece. Luego, necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar, ha disminuido, lo cual es bueno, y por eso se muestra esa línea también en verde. ¿De acuerdo? Ahora vamos a nuestro sexto objetivo del desarrollo del milenio, que tiene que ver con el combate al SIDA, al paludismo y otras enfermedades que atentan muy gravemente o pandémicamente contra los habitantes de la región. Atención, las nuevas infecciones por VIH y las mujeres asociadas con el SIDA han descendido levemente en la región. La epidemia sigue concentrada en grupos específicos de la población con dificultades de acceso a una atención médica adecuada. Y aquí vemos, vean las figuras, en el Caribe la epidemia afecta por igual a hombres y mujeres, ¿no? Sabíamos que en el pasado la ONU nos decía que básicamente atacaba al sector de homosexuales. No es cierto, aquí ya hay un dato real que ya no es lo que creen, es empírico, ahí son datos reales, ¿no? Personas viviendo con VIH en 2014, 280,000 personas y 1,7 millones de personas en toda América Latina. Aquí dice, atención, el Caribe es la segunda subregión de mayor prevalencia de VIH después de África subsahariana, pero lo que es importante es que estas personas que viven con el VIH saben que lo tienen y entonces lo pueden atender. Ya nada más hay que ver la parte de la cobertura. En América Latina, por cada 5 mujeres infectadas con VIH, hay 11 hombres en la misma condición. Interesantes datos en muy poco espacio, ¿no? Meta 6B, lograr para el año 2010 el acceso universal al tratamiento de VIH de todas las personas que lo necesiten. Y ahí hay un logro. La región ha progresado en el control de enfermedades contagiosas prevenibles como la malaria y la tuberculosis. Sí, sabemos que casi se han ido erradicando y quiero que vean aquí la gráfica como todas son decrecientes, por cada 100,000 personas, el número de casos, cómo va disminuyendo, y luego del otro lado tenemos uno que no es un logro, es atención. La malaria se ha reducido de forma significativa en la región, pero todavía cerca de 1 millón de casos hay cada año en diferentes países. Vean aquí en el año 2000, 1.200.000, para 2013, 427.000. Significa el tamaño del círculo de manera visual, cómo se ha reducido el problema, pero como es rojo, sigue existiendo. ¿Ya vieron la importancia de las figuras? Luego vean, aquí este no es un autobús escolar, es un ¿qué? Un carro de ambulancia, ¿no? Porque aquí tiene una cruz de sanidad, no de muerte. Dice, América Latina y el Caribe enfrentan un panorama epidemiológico caracterizado por una triple carga de enfermedades,
crónicas no transmisibles, enfermedades de infección y enfermedades ocasionadas por causas externas. Y entonces es la triple carga de enfermedades que viene ahí, pero se avanza ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde avanzamos? Hacia el control de enfermedades crónicas no transmisibles y el acceso universal a servicios de salud. Y vean cómo es sinuoso el camino que tiene autoambulancia, ¿no? Procesos de acelerada urbanización, estilos de vida, consumo y alimentación poco saludables, que desafortunadamente es la tendencia. Cada vez comemos peor y eso ocasiona riesgos de seguridad nacional en los países y oportunidades de negocio para los que quieran poner empresas. Ahí hay un buen negocio. Y quiero que vean la marca de agua. Como es salud, ahí tenemos la cruz que representa la sanidad. ¿De acuerdo? Y luego tenemos nuestro séptimo objetivo de desarrollo del milenio, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Yo les platicaba ahí a mis amigos de Cihuatepeque lo que significaba el desarrollo sustentable. Yo les decía, cuando el país crece, entonces puede desarrollarse, ya que se desarrolla puede aspirar a un estilo de desarrollo. Por eso aquí vemos todo rojo, porque es muy difícil que América Latina, cualquiera de los países que hace América Latina, puedan cuidar el medio ambiente si primero se están preocupando por otro tipo de cosas. Lo lamentable de esto es que no cuidar el medio ambiente nos va a cobrar la factura, tarde o temprano, a todos y a las generaciones futuras, como se decía en el protocolo de Kioto ya de hace como 30 años, ¿no? Meta 7A, incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales de invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. Yo sé que todos los países, todos, el 100% de los países de América Latina, han hecho esfuerzos por cuidar en algunas cosas el medio ambiente, pero lo que han conseguido es muy poco. En la región ha habido un aumento de la carbonización de la economía con alta vulnerabilidad climática. ¿Qué significa? Que cada vez en las épocas de calor hace más calor y en las épocas de frío hace más frío. ¿Será cierto? Y eso hace vulnerables también las cosechas y personas pueden morir de frío o de deshidratación, en fin. Atención, las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita se sitúan por encima del promedio mundial. O sea, más en América Latina que en el resto de los continentes. Trump no cree en el cambio climático, ya lo manifestó, pero no es una cuestión de fe. Existe, el cambio climático es una realidad y probablemente sea más que sus asuntos de él lo que detone la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y otro tipo de cosas. Entonces, América Latina y el Caribe, 7,6 toneladas per cápita, promedio mundial 6,6. Atención, el cambio de uso de suelo y la deforestación representan una quinta parte del total de emisiones de gases de efecto invernadero en la región, mientras que en el conjunto del planeta suponen alrededor de 5%. Estamos destruyendo nuestra capita de ozono, La región en su conjunto presenta una reducción del 9% en su proporción de superficie cubierta por bosques y mantiene una tendencia ascendente en cuanto a la emisión de dióxido de carbono, ¿no? La huella del carbono está terrible. Y luego aquí viene emisiones del producto de cambio de uso de suelo y la deforestación. Quiero que vean los dibujos. Aquí los arbolitos, aquí que hay, y quiero que vean este círculo. ¿Ya vieron lo que representa? Es como un gráfico de pie, dice 21%. Respecto del total. Y quiero que vean también el gráfico de la izquierda. ¿Ya lo vieron? El de atención. ¿Sí queda claro lo que significa? Ahí a un lado viene el ítem. Dice emisiones de CO2, miles de toneladas, son estos rojos, proporción de superficie cubierta por bosques. La huella del carbono cada vez se pone más fuerte porque tenemos menos bosques, ¿no? Porque se siguen acabando. Aquí hay unos logros del año 2000 para acá. Todos, si se fijan, es del milenio. Empezó en el año 2000 este programa. Vean esta gráfica, este es como un embudo, acostado, y dice toneladas de potencial de agotamiento de lo que decía yo, de la capa de ozono, del año 2000, y luego dice 29.435 contra 3.752. La región ha reducido el consumo de las sustancias que agotan la capa de ozono. Lo ha reducido, pero lo debió ya haber eliminado, ¿no? Y luego vean lo que dice, este también es un logro positivo.
Ajá, participación de América Latina y el Caribe en el consumo mundial de sustancias agotadoras de la capa de ozono, 13,2%. Y luego aquí que vean qué bonito tiene ahí una plantita verde, ¿no? De 1990, todas las proporciones. Y bueno, todavía dice la falta de gestión de áreas protegidas. Aquí hay otra meta alcanzada, la meta de acceso sostenible al agua potable, pero todavía no es algo que se haya resuelto. Nuestra marca de agua, ¿ya vieron qué es? Una florecita allá, como un trébol de 4 hojas. Técnicamente son de buena suerte, ¿no? Y finalmente, casi se alcanza la meta de uso de instalaciones de saneamiento mejorado y en la región se ha reducido un 40% el porcentaje de la población que habita en tugurios. Proporción de la población urbana que vive en tugurios, vean cómo ha disminuido. Bueno, tugurios tiene varias acepciones para que no piensen mal. Meta 7D, haber mejorado considerablemente para el año 2000 la vida de por lo menos 100 millones de habitantes en tugurios. Pues me imagino que es un antro de mala muerte. No, aquí no, que viven en condiciones precarias y desfavorables. Y finalmente, el objetivo número 8 del desarrollo del milenio, fomentar una alianza mundial para el desarrollo. ¿Sí? Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto basado en normas, previsible y no discriminatorio. Submeta, atender a necesidades especiales de los países menos adelantados. Quiero que vean la gráfica, vean así de bonitas les deben de quedar sus gráficas. Vean estas de acá. Igualitas vamos a hacer la gráfica, doctor. Eso, yo sabía que eso iban a hacer. Tan igualitas que no se vaya a extrañar. Que hasta me voy a... No vayan a ser igualitas unas entre otras de ustedes. Ok, vean los dibujos acá. Trabajo en equipo, doctor, trabajo en equipo. Vean como esas. Y listo. Casi ya terminamos, denme 10 minutos más o menos. ¿Ya vieron de qué se tratan las infografías? Así, Sí, doctor. así deben de hacer las de ustedes. Y finalmente, una. No. Una del desarrollo económico político de Honduras. De ese tema. Quiero compartir un PowerPoint. ¿Pueden ver la pantalla? Ciguatepeque, San Pedro, Choluteca. Digan sí o no. No, doctor, no podemos verla. Ok, no pueden ver.
¿Todos la ven? Bueno, yo les dije hace 8 días... Sí, doctor, ya miramos la presentación. Qué bueno. Yo les dije hace 8 días que cuando acabáramos íbamos a mirar otra vez esta. ¿Cuál es el objetivo de nuestro curso? Describir el desempeño reciente de la economía y las políticas regionales. Nos referimos a las políticas fiscales, monetarias y cambiarias, así como analizar la evolución a la fecha y sus perspectivas a través de la revisión de los factores endógenos, lo que tiene que ver con lo que está dentro de la economía, y exógenos, que llamamos sector externo, que han incidido en el mismo. Si ustedes pusieron atención en todo lo que estuvimos haciendo, cumplimos a cabalidad nuestro objetivo. Es lo que hicimos de la revisión general para el caso de Honduras y después lo que intentamos hacer para el caso de Brasil. Por lo tanto, alcanzamos nuestro objetivo. Y teníamos 3 objetivos específicos que ayer revisamos y que hoy vamos a ver si cumplimos. ¿Identificamos las variables de la economía, la política económica y el desarrollo económico? Sí. ¿Cuáles son? Producto Interno Bruto, inflación, desempleo, balanza de pagos, tasas de interés, tasas de todas esas. Muy bien. Entender el funcionamiento económico estadístico. Lo que hicimos básicamente es tomar series de tiempo, tomar del 2000 al 2016 o 2017 para los que había, y vimos cómo funcionaban. Entonces, cuando hacíamos tasas de participación o tasas de crecimiento, lo que estábamos viendo es cómo funcionaban estadísticamente esas variables macroeconómicas y de comercio exterior o de sector externo. Y finalmente, análisis del funcionamiento político económico es lo que hicimos hace un momento. Encontramos a través de esa revisión de las variables si los países aplican políticas monetarias y políticas fiscales contraccionistas o expansionistas. ¿Ya vieron? Ahora espero que ya tenga forma todo lo que hicimos y que haya quedado claro. De todas maneras, si alguien tiene una duda, es momento de manifestarlo. O también, ya saben, el recurso del correo electrónico. Entonces, participación in situ 20%. Todos aquellos que alguna vez manifestaron alguna pregunta o algún comentario, cuenten con que tendrán ese 20%. Yo confío en mi memoria de que ya los conozco a todos. Análisis de un país de América Latina que me van a entregar el día 25 de mayo a las 11:59 de la noche, tiempo de Honduras, vamos a llamarle así, 70%, y la infografía 10%. ¿Sí? Y eso es lo que aprendimos a hacer. Rasgos generales de la economía, su política económica, la evolución de sus variables, el diagnóstico, análisis y prospectiva. Si nadie tiene dudas, ahí vimos el caso hondureño. Ahí viene bibliografía que les recomiendo revisar. Casi todo está disponible en internet. Si a alguien le interesa un libro, dígame, y si está electrónico se lo mando, y si no, ahora que vayan a México, con todo gusto. Tengo una gran biblioteca, se los puedo prestar para que le saquen fotos con su teléfono celular y lo puedan subir en su nube. Entonces, gracias a todos, mucho éxito, y yo los espero en México del 6 de septiembre al 13, hasta que se quieran ir. ¿Sí? Entonces, doctor, ha sido un placer para mí compartir con ustedes y estoy a sus órdenes. Igual, doctor, desde San Pedro solo nos queda agradecerle por toda la enseñanza. Muchas gracias, doctor. A ustedes, y espero sus tareas. Gracias, doctor. Para servirles.